Hola jóvenes, Buenas tardes, profe. buenas tardes. Disculpen la demora, les aviso que están siendo parte de un programa de pruebas. Entonces ahorita van a ver, pues vamos a iniciar la clase. La clase la van a ver en el contacto o en el invitado que se llama Presidencia. Desde ahí voy a transmitir la clase y pues ahí me cuentan cómo se ve y cómo se escucha. Vale, profesor. De acuerdo, profe. Ok, empezamos mal. Profe, se está súper como que... O bueno, no sé si era porque lo estaba poniendo. A ver, ahí ya se ve bien. Sí, se escucha No, su profe. micrófono como que tapado, profe. No se ve bien. Y la imagen se ve Se ve como... como bugueado, profe. Sí, profe, como que atrasado. A ver, ahí se escucha mejor. No, profe, sigue como atorando. Y aparte se escucha un ruidito de fondo. Ok, sí, se va a escuchar un poco. Se va a escuchar un poquito. Permítame. Dos. Dos, 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 dos. Ahí no se escucha. Ok, vamos a rendirnos con el audio. ¿Ahí me escuchan mejor? Un Sí, poco profe. mejor, sí, profe. Sí, maestro. Bueno. Prendan sus camaritas, por favor. A ver, último intento, ahí se escucha bien. O sea, no excelente, pero se escucha el audio del micrófono. Sí se escucha, pero se escucha como si tapara el micrófono con algo. Como, ajá, muy feo, profe. Mejor o nada. No, profe.
¿Mejor? No, profe, se escucha muy feito. Último intento, a ver cómo se escucha. Igual mal, profe. Ok, bueno, pues ni hablar, va a ser con audio normal y eso me causa un problema a mí porque tengo que preparar esto para un evento a las 5. Bien, vamos a ver la clase, lo que podamos. Prof, pero tiene bien configurado el micro de presidencia. Perdón, no escuché, ¿qué pasó? Y si tiene bien configurado el micro de presidencia. Es que A es lo una mejor- captura de audio que estoy capturando, por eso estoy probándolo, pero no tengo tiempo de probar. Ah, ok, es ahí donde le está generando. Sí. Bueno, eh, vamos a hablar hoy de adherencia y anclaje. Y para eso preparé una presentación y dejé el presentador ahí. Muy bien, Leonardo. Ya vimos hasta la clase pasada cómo hacerle para elegir una combinación de varillas de acero para nuestra viga. Pero hay ciertas condiciones que deben cumplir esas vigas para que sean aptas para usarse en ciertas secciones. Y no está sirviendo el presentador. ¿Y ahora qué pasa? Entiendo. Bueno, como ya habíamos visto desde el principio, las varillas tienen corrugaciones. Esas corrugaciones son un mecanismo de transmisión de esfuerzos. Recuerden que hablamos de una adherencia mecánica y de una adherencia química. Estas corrugaciones nos dan la adherencia mecánica. Al intentar deslizarse el acero sobre el concreto, se van a producir esfuerzos que son esas líneas diagonales que están viendo. Están viendo aquí. Y que las podemos descomponer como fuerzas verticales y fuerzas horizontales, que son las que van a evitar que se deslice el concreto del acero. Recuerden que vimos que para que se cumplan las hipótesis de flexión, debe cumplirse que no haya corrimientos relativos entre el acero y el concreto. Pues estas corrugaciones nos van a ayudar para que funcione de esa manera. Al haber estos esfuerzos, fíjense en la última imagen, la de la derecha inferior, el círculo blanco es la varilla y la parte ashurada sería la parte de concreto que la rodea. Al producirse esos esfuerzos radiales o normales, van a generar un efecto en el concreto que está alrededor. Bien, ahora ese concreto tiene que ser lo suficientemente amplio, digamos, para poder distribuir esos esfuerzos. Si no, se va a romper, se va a agrietar la viga y no va a haber la garantía de que no haya corrimientos entre el acero y el concreto, que es lo que estamos buscando al final de cuentas. Y ahí vemos los esfuerzos normales y radiales generan agrietamientos en la zona de tensión. También si estos esfuerzos están lo suficientemente pegados, no va a haber el espacio para distribuir estos esfuerzos y se pueden formar grietas entre ellos. En la figura 1, creo que no se ve muy nítido, pero en la figura 1 estamos viendo que se forman grietas hacia abajo. Esto es porque no hubo el suficiente recubrimiento inferior. En la figura 2 estamos viendo que aunque sí hay suficiente recubrimiento inferior, no lo hay lateral y entonces las grietas se forman en el lateral. Y en la figura 3, aunque hay suficiente recubrimiento de ambos, inferior y lateral,
no están lo suficientemente separadas las varillas, entonces el agrietamiento se da entre ellas y se termina corriendo hacia el lateral. Por eso es importante dejar los espacios entre barras. ¿Recuerdan que lo estudiamos? Bien. Y así se ve una sección agrietada por falta de adherencia. Es exactamente en la ubicación de las varillas. Vamos a ver una grieta. Fíjense cómo la figura de arriba, la varilla no tiene suficiente recubrimiento inferior y se forma una grieta a lo largo de la trave, pero abajo, justo donde está la varilla. Y en la otra figura se forma una grieta lateral, pero justo a la altura del recubrimiento. Obviamente, al haber cualquiera de esas dos grietas, se pierde la adherencia y se pierde el efecto de las hipótesis de flexión. Ok, se acaba de perder todavía más la imagen. Creo que es el internet. Ok, cambio de planes. Bien, mejor, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe, se logra ver mejor. Bueno. Ahora, lo que no sé es por qué no funciona el presentador. Ok. Eso es por parte del recubrimiento. Pero también hay otro término muy importante que a veces no se toma en cuenta, sobre todo para ahorrar dinero, que es la longitud de desarrollo. La longitud de desarrollo es la longitud mínima de anclaje para que la barra pueda desarrollar FY en su sección crítica. ¿Qué es FY? Es la de acero, ¿no? Influencia de acero. El esfuerzo de fluencia del acero, correcto. ¿Y por qué me interesa que desarrolle la fluencia? O sea, que sea capaz de llegar a su esfuerzo de fluencia. Para ver la capacidad dúctil que tiene este, no. Porque las fallas dúctiles tienen que ver con que el acero fluya. Todas las fallas dúctiles, recuerden que tenían Fs igual a Fy. Si yo no puedo garantizar que el acero va a fluir, tampoco voy a llegar a una falla dúctil. ¿Qué es lo que va a ocurrir antes de la falla dúctil? Pues que se va a desprender esa barra o que no va a haber la suficiente adherencia y se va a deslizar del concreto. Si se fijan, hay una longitud de desarrollo T y longitud de desarrollo H. No recuerdo por qué era la T, pero es cuando es recto. ¿Sí? O sea, no recuerdo la palabra de la que sale T. Puede ser un anclaje recto. Si yo tengo suficiente espacio en donde voy a anclar mi viga o mi columna o lo que sea, puedo hacer un anclaje recto y tiene cierta longitud dependiendo del diámetro de la varilla que debo respetar. Si no tengo suficiente espacio, puedo hacer un anclaje con gancho. El H es por hook. Entonces, la longitud recta que debo respetar es un poco menor, pero tengo que ponerle un gancho. Todas estas cosas dependen del diámetro. Sí, Samantha. Perdón, entonces la longitud de desarrollo nos va a ayudar a que nuestra falla sea dúctil. Sí, si tú tienes que garantizar esa longitud de desarrollo, imagínatelo como que, no sé si alguna vez construyeron, no sé, una casita en la playa o algo. Si tú nada más entierras 40 centímetros tus palitos, pues es muy fácil jalarlo y se sale. Pero a ver, retira un polín de madera o algo así que está enterrado 2 metros, va a ser un poquito más difícil por la fricción de la arena con la madera. Lo mismo ocurre con las varillas. Tengo que garantizar que haya la suficiente fricción, o sea, la suficiente longitud para que haya la adherencia necesaria, para que al menos la T que aparece ahí sea la suficiente para lograr el esfuerzo de fluencia. La realidad es que esto no lo van a tener que calcular ustedes como tal, sino que hay una tablita donde ya nos dice el reglamento, para este diámetro, esta es la LDT, esta es la LDH, esta es la longitud del gancho, y así lo tienes que hacer mínimo. Si tú le quieres poner más, pues adelante.
¿Sí? Aquí en esta imagen, bueno, igual se puede calcular de esta manera. En esta imagen ya tenemos las flechitas que nos indican la fricción, nos indica el diámetro de la barra, y ahí podemos ver cómo la tensión es igual a el área de la barra por FY. Bien, entonces puedo despejar la longitud de desarrollo recta como el área de la barra por el esfuerzo de fluencia entre pi por el diámetro de la barra por U última. U última es el esfuerzo promedio último de adherencia. Pero como les decía, bueno, eso se puede calcular así. No les puse la tablita, ya luego la veo. El esfuerzo último de fluencia se puede calcular como una constante empírica, o sea que se calculó en un laboratorio, por la raíz de F'C entre el diámetro de la barra. Sustituyendo el valor de última en la expresión, ya nos quedaría como esa última, K1. O sea, si quiero calcular el desarrollo recto de una barra, sería K1 por AS por FY entre F'C. Y K1 es igual a 1 entre pi por K. Como les dije, K es una constante empírica. No sé por qué no tengo aquí la tablita. Ahorita se las voy a pegar. Bien. Y el principal requisito de seguridad para evitar una falla por adherencia es la fuerza calculada en el acero de refuerzo de cada sección debe desarrollarse a cada lado de la sección por medio de esfuerzos de adherencia en una longitud adecuada de anclaje. O sea, lo que les acabo de decir hace ratito, tiene que haber el suficiente recubrimiento de la barra, vamos a llamarle, para que pueda desarrollarse esos esfuerzos de los que estamos platicando. Si no soy capaz de desarrollar esos esfuerzos, puedo tener un corrimiento o una fractura. ¿Puede regresarle tantito, por favor, profe? Claro. Si ven que estoy yendo un poquito rápido, es porque yo sé que al final de cuentas todo esto se va a resumir, ¿eh? Gracias, profe. Bien, seguimos. Bueno, si la longitud de desarrollo es, se puede simplificar como, tengo el proyector de frente, perdón, un factor de desarrollo de modificación, factores de modificación por la longitud de diámetro de la barra. Y el LDB, que ese no lo habíamos visto, ¿verdad? De la barra se calcula de esta manera. No presten mucha atención a esto lo debí quitar de la materia. Ahorita vamos a ver a dónde quiero llegar. Esto no. Ok, aquí está cómo calcular LDB, que es el valor que vamos a afectar por un factor de modificación. Sí, para calcular la longitud de desarrollo recto, que es LDT, lo puedo calcular como un factor de modificación que me va a dar el reglamento por LDB, y siempre, siempre, siempre va a ser mayor que 30 centímetros. LDB lo puedo calcular como se ve ahí abajito, 3 entre 10.60 por FY entre la raíz de F'C por 1 entre C más KTR entre DB por DB. DB es el diámetro de la barra, C es un término que está aquí, separación o recubrimiento, ese es el menor de los valores siguientes,
Tengo que evaluar la distancia del centro de la barra a la superficie de concreto más próxima y la mitad de la separación entre los centros de las barras. Cualquiera de esos que sea menor es el que voy a utilizar. Y KTR lo voy a calcular como el área transversal por la afluencia del acero transversal entre 100 SN. Es un relajo, como pueden ver, pero aquí están todos los términos. ATR es el área total de las secciones rectas de todo el refuerzo transversal comprendido entre la separación S y que cruza el plano potencial de agrietamiento entre las barras que anclan. Y FYB es el esfuerzo especificado de fluencia del refuerzo transversal. Separación máxima centro a centro del refuerzo transversal en la distancia LDT. N es el número de barras longitudinales en el plano potencial de agrietamiento. Es un show. No, se me fue por completo ponerles la tablita. La verdad es que me ganó el tiempo hoy. Luego vamos a ver otra vez esto de adherencia con más calmita, porque no lo revisé, la verdad. Se me pasó ahí agregar la tablita. Pero aquí están los factores de modificación. Si el refuerzo o el acero está encerrado dentro de un refuerzo transversal con una separación menor de 10 centímetros, ¿qué es un refuerzo transversal? Ahorita hemos visto puro armado longitudinal. ¿Cuál sería el transversal? Son los anillos esos, ¿no? Que se ponen. Ajá, correcto. ¿Quién sabe cómo se llaman? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Estribos. El refuerzo. Los Estribos que son perpendiculares al longitudinal, que es lo que vamos a ver en cortante. Si ese refuerzo longitudinal está encerrado dentro de estribos que estén separados a menos de 10 centímetros, el factor de modificación es 0.75. Eso es porque se da un efecto de confinamiento, se hace como un núcleo más fuerte y eso va a provocar que requiera menos concreto, digamos, para desarrollar el efecto. ¿Dónde está mi mouse? Muy bien. Luego me dice, barras horizontales o inclinadas colocadas de manera que bajo ellas se cuelen más de 30 centímetros de concreto, factor 1.3. En concreto ligero, 1.3. Barras con FY mayor a 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, pues tengo que calcularlo de esa manera. Normalmente cualquier barra que ustedes puedan comprar en México va a ser de 4.200. Tendría que haber una petición especial a alguna fabricante para que sea mayor a 4.200. Entonces, esto prácticamente nunca va a ocurrir. Barras torcidas en frío de diámetro igual o mayor a 1.90 centímetros o 3/4 de pulgada, factor 1.2. Acero de flexión en exceso. ¿Qué significará en exceso? Que tiene mucho acero, ¿no? ¿O no? Sí, tiene más acero que el balanceado. Estabas muteada, Samantha, pero sí vi que estabas aportando. Barras lisas, 2 va a ser el factor. Barras recubiertas con resina epóxica o con lodo bentonítico. Recubrimiento libre de concreto menor a 3 veces el diámetro de la barra o separación libre entre barras menor que 6 veces el diámetro de la barra, factor 1.5 y cualquier otra condición 1.2. Todos los otros casos 1. O sea, generalmente nuestro factor de modificación va a ser 1, salvo que se cumpla alguna de las anteriores. Las más comunes son la primera, que es el refuerzo encerrado en estribos a menos de 10, sí puede pasar. Y la otra es la de barras recubiertas con resina epóxica. No necesariamente resina epóxica, yo lo extendería a cualquier anticorrosivo. Ahora está siendo un poco más común que le pongan anticorrosivo a las varillas, sobre todo en la playa. Y eso, si bien les mejora su capacidad de resistir la corrosión, les disminuye la adherencia. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y el caso de las barras lisas,
lo vamos a ver en las conexiones de acero. No sé si alguna vez han visto que está la placa de acero. Ay, me borró mi mano. La barra de acero, perdón, la placa de acero y tiene barras. Estas barras deben ser lisas, son las que van dentro de las columnas ancladas, deben ser lisas. Las barras corrugadas no se deben soldar. Si alguna vez ven que están soldando unas barras corrugadas, pregúntales qué proceso especial siguieron. Y si no siguieron ningún proceso especial, corran. Bien, Profe, las barras corrugadas se comen, ¿verdad? O sea, no se pueden soldar esas, según yo. no se pueden soldar, se deben traslapar o se debe hacer un anclaje mecánico, que es roscarlas y ponerles un conector mecánico. No se deben soldar. Y justamente aquí están los traslapes. Cuando yo tengo que hacer un armado que sobrepasa la longitud de la varilla, ¿cuánto mide una varilla completa? 6 metros, ¿no? 12. 12 metros. Vienen dobladas a la mitad y generalmente lo primero que hacen es cortarlas, ¿no? Pero son de hasta 12 metros. Pero supongamos que utilicé, no sé, 8 metros de una y me sobraron 4 y quiero hacer una trave de 6, entonces tengo que empatarle 2 metritos. Sí se puede. Hay que cuidar en qué parte de la viga voy a hacer el traslape, pero además tengo que cuidar que ese traslape en barras a flexión sea mayor o igual que 1.33 veces LDB o 0.1 FY menos 6 por el diámetro de la varilla, o el diámetro de la barra. Ahí dice, la longitud de un traslape no será menor que 1.33 veces la longitud de desarrollo, calculada según el inciso 6.1.2.1, ni menor que 0.1 FY menos 6 veces el diámetro de la barra. Si se va a usar kilogramos por centímetro cuadrado, 0.01 FY menos 6 por diámetro de la barra. Si se fijan, todo esto ustedes lo pueden hacer una tablita, porque solo depende de FY, que siempre va a ser 4200, y el diámetro de la barra, pues son unos cuantos, no es como que vaya a haber mucha variación. Entonces pueden crear su tablita de cuánto sería el primer caso y cuánto sería el segundo caso. Bien. Y básicamente esto es lo de adherencia y anclaje. No he revisado si ya completaron en el foro lo de los grupos, al ratito lo checo. Y ya una vez que empecemos a trabajar sobre su proyecto, vamos a abundar un poquito en esto de los dobleces, los longitudes de desarrollo y todo eso. También les quería preguntar, ¿estar en la posibilidad de hacer alguna sesión adicional, ya sea jueves, viernes, para revisar sus proyectos sobre todo, ya más adelante? Yo sí puedo, profe, sin ningún Más problema. adelante, sí, profe. Más adelante, yo creo. Ok, pero ni tan más adelante, ¿eh? O sea, yo hablo de la siguiente semana más o menos. Sería la hora de clase, ¿no, profe? ¿Aprox? Ya nos pondríamos de acuerdo. Bueno. Esto fue lo concerniente a adherencia y anclaje. Estuvo un poquito al aire, les digo que lo vamos a repetir un poco adelante. Lo importante es que sepan que se deben cumplir ciertas longitudes y ciertos recubrimientos y qué es lo que puede pasar si no los cumplimos. Y con eso estaríamos terminando la unidad 2, que es flexión. Me voy a pasar a cortante, que no les he subido las diapositivas, hoy se las subo. Y el cortante, como pueden ver, es una combinación de esfuerzos. Se ve de esta manera, se presenta como grietas en diagonal, generalmente cercanas al apoyo. Eso es lo que nos va a mostrar que hay una falla por cortante. Y la falla por tensión diagonal generada por el cortante es de tipo frágil, o sea que debo huir de ella. No debo permitir que mi capacidad acortante esté más cerca de fallar que mi resistencia a flexión. ¿Sí? Mi resistencia cortante tiene que estar todavía más sobrada que la flexión.
por si se llegan a superar las fuerzas, no falle por cortante, sino por flexión. Se debe evitar que este sea el modo de falla del elemento. La resistencia cortante es aportada tanto por el concreto como por el acero. En los casos anteriores vimos que el concreto no aportaba nada a tensión y solo el acero soportaba la tensión. Aquí no, aquí es cortante. El cortante es tal cual, es un deslizamiento, es como un cizallamiento del material, ¿sí? Así se define el cortante. Yo tengo una combinación de esfuerzos, ahí como el cuadrito que se veía aquí. Y vean las flechitas de arriba y de abajo, por ejemplo. Hay una que va a la derecha y una que va a la izquierda. Entonces, si se rebasa, se va a cortar ese elemento. ¿Cómo se presenta el cortante? Pues son grietas inclinadas, su característica. La carga de agrietamiento diagonal, las que hacen aparecer las grietas en casi todo el peralte, se prolonga al acero de refuerzo. Las grietas no solo son de un lado de la viga, sino que atraviesan por completo la viga. Una vez que se rebasan, están de un lado y del otro de la viga. Ahí, como se ve, prácticamente se desprende, pierde su integridad la viga de concreto. Al haber ese corte, vamos a ver que aparecen fuerzas. Por ejemplo, este VA es un cortante. Este CA sería como una compresión. Y esta T sería la tensión. Ups. Aquí vemos algunos tipos de falla frágil para elementos sin refuerzo transversal. ¿Sí? Si yo no le pongo estribos, en el momento que se agriete ese acero, no por tensión, sino por cortante, voy a ver que hay una falla completamente. Grieta inclinada formada en una sola etapa de carga. Sí, es instantánea. Grieta inclinada formada gradualmente en varias etapas de carga. Fíjense cómo que cambia su inclinación. Y la última es grieta inclinada formada. No alcanzo a leer. Formada gradualmente en varias etapas de carga, pero es una falla en adherencia por cortante. Fíjense cómo la grieta cuando llega hacia abajo, como que se desliza horizontalmente. Eso es porque al abrirse la sección de concreto, se pierde la adherencia con el acero de refuerzo longitudinal y transversal y se desliza. Ya no hay nada que resista esas fuerzas. Bien, como mencionamos, las grietas son en diagonal. Lo ideal sería poner los estribos inclinados de la manera que se muestra en la figura de la izquierda abajo, para que sean perpendiculares a las grietas de cortante. La realidad es que eso en lo constructivo es muy difícil. Entonces, como yo estoy esperando que esas grietas sean aproximadamente a 45 grados, lo que tengo que hacer es evitar que mis estribos estén lo suficientemente separados como para que una grieta se pueda formar entre los estribos. Si se fijan en la imagen de arriba, en ningún espacio libre entre estribos cabe una grieta. Para que eso ocurra, la grieta tendría que subir a más de 45 grados y eso no va a pasar en cortante. A ver si lo logro dibujar acá. Por ejemplo, esta grieta, al intentar seguir, se va a tocar con un estribo y ahí se va a detener. Si la grieta llegara a cruzar, tendría que ser prácticamente vertical, pero por la combinación de esfuerzos, que ya sabemos que es aproximadamente a 45 grados, eso no va a ocurrir. Entonces, mis estribos no pueden tener una separación mayor a la que permita esa grieta. Ok, los estribos restringen el crecimiento del agrietamiento inclinado, mejoran la adherencia, como ya vimos en el factor de LDB, y toma una porción de la fuerza cortante, ¿sí? También el acero resiste el cortante.
Y ahora sí. ¿Por qué se ve así como en negrito? Ok. Cortante. No es posible determinar de manera precisa los valores de las componentes cortante del concreto, cortante del acero, cortante de la varilla. No es cierto, BD no es cortante de la varilla, es cortante en la zona de compresión. Evidencia experimental demuestra que su valor es aproximado a la carga de agrietamiento. Por lo tanto, de esta conclusión podemos sacar las siguientes fórmulas. Para empezar, vamos a ver. El subíndice V o V significa transversal, ¿ok? Cuando hablamos del área transversal, es como que hiciéramos un corte así. Y lo que me está preguntando es ¿cuánto es el área de acero transversal? Pues ahora, en vez de que sea un diámetro de la varilla, ¿sí? Del estribo, aquí es un diámetro del estribo, van a ser 2 veces, porque el corte, valga la redundancia, corta 2 veces el estribo. Entonces, desde ahora, cuando les pregunte por el área de acero transversal, va a ser el doble de la varilla del estribo. ¿Sí? ¿Ok? Si hay una ramita más, pues van a ser 3. Si hay otro estribo, van a ser 4. ¿Ok? Lo importante es que no es el área de una varilla, es de todas las que corta transversalmente. Bueno. ¿Y cuánto cortante puede soportar el acero? VS es cortante que resiste el acero. Pues muy fácil, lo vamos a calcular como un factor de resistencia. Ojo que aquí ya es otro factor de resistencia, ya es cortante. Por el número de estribos, por el área transversal, por FY. ¿Ok? Ese es solo el cortante que va a resistir el acero. Factor de resistencia por el número de estribos, por el área de transversal, por FY. Por otro lado, si quiero calcular el cortante total que va a resistir la sección, ahí me dice que debo calcular el VCZ. Voy a regresar tantito a la imagen. El VCZ, o sea, el área de el cortante que puede soportar este pedacito de la sección. El VI, que es el cortante que puede soportar esta diagonal. Y el VD, que es el cortante que puede resistir esta partecita vertical de concreto. Pero todo eso, como leímos anteriormente, es difícil de calcular exactamente. Entonces lo vamos a simplificar como VCR. Ahí no está el VCR, que es el cortante que resiste el concreto. Permítanme que estoy casi seguro que esta no es la presentación más actualizada. Permítanme un segundito.
Creo que se perdieron esas diapositivas. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a terminar con esta sesión yéndonos a la norma técnica. ¿Por qué? Porque aquí no les puse, o sí lo puse, pero no sé por qué en esta versión no está. ¿Cómo calcular lo que resiste el concreto a cortante? El VCR no está cómo calcularlo. Entonces, no podemos continuar. Pero, como al final de cuentas lo que quiero es que salgan de aquí diseñando, vámonos a las normas técnicas complementarias. Ok. Así va a estar el show. Déjenme les muevo. Ok, ya los estoy viendo. Muy bien. Bien. Si yo quisiera saber cómo diseñar por cortante, estoy en las normas técnicas complementarias de concreto. Fíjense cómo aquí está la longitud de desarrollo, anclaje y requisitos complementarios. Estados límite de falla. Ya vimos flexión, que es la 5.1. La 5.2 es flexo, compresión. Esta la vamos a ver en la siguiente unidad, que son columnas. Y la 5.3 es fuerza cortante. Ok, entonces vámonos a la 5.3. Aquí está. Requisitos generales. Cuando una reacción comprima directamente la cara del miembro que se considera, las secciones situadas a menos de una distancia D del paño de apoyo pueden dimensionarse para la misma fuerza cortante de diseño que actúa a la distancia D. Eso a ratito. Es que la verdad es que una disculpa, hoy pensé que iba a dar chance de regresar a la oficina a dar la clase, pero vine aquí al colegio a ver unas cosas y ya no me dio tiempo. Bien, aquí está. Resistencia a fuerza cortante. La resistencia a fuerza cortante de un elemento sujeto a flexión o a flexocompresión será la suma de la fuerza cortante que toma el concreto, VCR, de la fuerza cortante que toma el acero de refuerzo para cortante o acero transversal, VSR, y en su caso, de la componente vertical de la fuerza de preesfuerzo, VP. Eso no lo estamos viendo ni corresponde a esta unidad. Fuerza cortante que toma el concreto, que es lo que nos quedó pendiente. En vigas con relación claro a peralte total, L entre H, no menor que 5, la fuerza cortante que toma el concreto se calculará con el criterio siguiente. Si ρ es menor que 0.015, el VCR se va a calcular, es la que está entre paréntesis siempre para sistema kilogramos centímetros. Factor de resistencia por 0.2 más 20 veces ρ por F'CBD. Si ρ es mayor que 0.015, lo voy a calcular como factor de resistencia por 0.5 por la raíz de F'C por B por D. Si se fijan, está relacionado directamente con la sección transversal, la resistencia del concreto, y estos factores 0.5 y 0.2 más 20P tienen que ver con la cantidad de refuerzo, obviamente. Si hay una menor cantidad de refuerzo, la grieta tiende a girarse, entonces hay que tomar este. Si hay una mayor cantidad de refuerzo que 0.015, ya nos vamos con 0.5. Si L entre H es menor que 4
y las cargas y reacciones comprimen directamente las caras superior e inferior de la viga BCR, se dé el valor obtenido con la ecuación 5.3.3, que es esta de aquí. Ok. Primero que nada, ¿cuál vamos a utilizar? ¿La de L entre H no menor que 5, o sea, L entre H mayor que 5, o L entre H menor que 4? ¿Cuál es la más común y la que más los interesa? La que es no menor a 5, ¿no? No menor que 5. Correcto, generalmente las vigas van a tener una relación L entre H mayor que 5, porque si tengo una viga de 30 de peralte, con que tenga 1,50 de largo, ya estoy cumpliendo. Generalmente las vigas son como L entre 10 o L entre 12 su peralte, más o menos. El otro caso, cuando L entre H es menor que 4, es para lo que llamamos ménsulas. ¿Sí han oído hablar de las ménsulas? Es cuando tenemos una pequeña viguita, muy pequeña, muy corta, aunque sea muy peraltada, pero muy corta. Ya vi que no me están viendo. Voy a prender mi camarita. Bueno, es una viga que es corta, pero que puede ser peraltada y que generalmente sirve para apoyar otros elementos, como puede ser otra viga. Esto se da mucho en estructuras prefabricadas. No sé por qué estoy usando esta cosa, pero espero que sí. Ok, estas son ménsulas de madera y cosas así. Ménsula, concreto, no hay nada como Google. Ok, por ejemplo, esta es la estructura de una ménsula. En los puentes es muy común ver estas ménsulas. Y sobre estas se apoyan otros elementos, que pueden ser unas vigas o otra columna o una techumbre o algo por el estilo. Estas son las ménsulas. Y estas son las que generalmente cumplen que L entre H es menor que 4. Entonces, generalmente vamos a usar estas ecuaciones, estas dos de aquí, dependiendo del RO. Vamos a ver qué más nos dice de cortante. Elementos anchos, flexocompresión. Bueno, cuando estudiemos columnas, vamos a ver que en elementos a flexocompresión en los que el valor absoluto de la fuerza axial de diseño cumpla con esto, vamos a utilizar estas fórmulas. Como todavía no hemos visto flexocompresión, no nos vamos a meter en este tema. Elementos preesforzados tampoco. Bueno, y la fuerza cortante también tiene un límite. En ningún caso se permitirá que la fuerza cortante de diseño, PU, sea superior a los siguientes valores. En vigas, BU no puede ser mayor que el factor de resistencia por 2.5 por F'CBD. Recuerden que lo calculábamos como 0.5, el del concreto. Entonces, lo que me está limitando en realidad esta fórmula es la resistencia del acero. Recuerden que la del concreto era FR por 0.5 por raíz de F'CBD. Eso quiere decir que si mi resistencia total, esta VU ya es la suma de concreto y acero. Si mi resistencia total me da 2.5 por F' por V por D, quiere decir que este 2 se lo puso el acero, los estribos. Y eso es muy inseguro. No le puedo dejar todo mi cortante al acero, porque quiere decir que mi sección de concreto está disminuida. ¿Qué pasó? Profe, perdón, pero ¿dijo cuánto valía el factor de resistencia en estos ejercicios ahora? No, todavía no lo hemos visto. El cortante todavía no lo hemos visto. Ahorita vamos para ese factor. Bueno, y aquí está la fórmula que ya estábamos viendo en la presentación, o sea que me volé toda esa parte de arriba.
Aquí está. El refuerzo en vigas y columnas sin preesfuerzo, que es lo que nos interesa. Este refuerzo debe estar formado por estribos cerrados perpendicularmente u oblicuos al eje de la pieza, barras dobladas o una combinación de estos elementos. También puede usarse malla de alambre soldado, uniéndola según el inciso 6.6.3. Los estribos deben rematarse como se indica en el 6.1.4. Esos son detalles de armados que igual conforme avance su proyecto los iremos viendo. Para estribos de columnas, vigas principales y arcos, no se usará acero de FY mayor que 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Para diseñar el esfuerzo de influencia de la malla no se tomará mayor que 4.200. La malla electrosoldada, que muchos conocemos, no tiene un FY de 4.200, tiene mucho más, creo que son como 7.000. Sin embargo, aquí me está diciendo, aunque utilices tu malla electrosoldado, me vas a utilizar para diseñar como si fuera 4.200. Por seguridad. No se tendrán en cuenta estribos que formen un ángulo con el eje de la pieza menor que 45 grados, ni barras dobladas en que dicho ángulo sea menor que 30 grados. Bien, si tengo un estribo inclinado a menos de 45 grados o una barra doblada a un ángulo menor que 30 grados, no lo voy a considerar como una resistencia corta. La separación del refuerzo transversal dependerá de la relación BU y PCR como sigue. Recuerden que a diferencia de a lo mejor las materias del principio de ingeniería, en donde todo era inventado y todo eran numeritos alegres, aquí sí nos estamos refiriendo a cosas reales como varillas. Entonces yo no puedo poner 5.87 centímetros cuadrados de acero porque a lo mejor no hay una combinación de varilla que me dé eso. Entonces, para conocer la separación que deben tener mis estribos para cumplir con la separación de resistencia, voy a tener que calcularlo como S, la separación, perdón, es igual al factor de resistencia por el área transversal, por FY, por D, por el seno de teta más el coseno de teta, entre el cortante que resiste el acero. Teta es el ángulo que dicho refuerzo forma con el eje de la pieza. Normalmente, ¿cuánto va a ser ese valor de teta? El eje de la pieza es horizontal, es la viga, y los estribos generalmente, ¿cómo son? 90 grados, ¿no? ¿Cómo? 90 grados. 90 grados van a ser verticales. Entonces, ese seno de 90, ¿cuánto vale? 90. 1. ¿Y el coseno de 90 cuánto vale? 0. Entonces, este término, mientras usemos estribos verticales o perpendiculares, siempre va a valer 1. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo voy a saber cuánto cortante necesita soportar mi acero? Pues simplemente lo que no soporte el concreto lo tiene que soportar el acero. BU es el cortante que necesita soportar la viga. BCR es el cortante que puede soportar el concreto. Entonces, si al cortante que necesito soportar le quito el que sí puede soportar el concreto, pues nos vamos a quedar en lo que debe soportar el acero, la diferencia. Ok, vamos a tener que cortar la clase en un momentito. Ahora, suponiendo que el concreto sea capaz de soportar el cortante por sí mismo, eso no quiere decir que no voy a poner estribos. Siempre va a haber un mínimo de acero cortante que debo colocar para que sea segura la viga. A ver, permítame un momento.
Ok, vamos a terminar rapidito este punto, cortamos y en un ratito me vuelvo a conectar. Ahorita les platico. Bien, aquí está el área de, ¿cómo voy a calcular el área de refuerzo transversal? Ya que calculé el BSR, que es con el factor de resistencia, la afluencia, y de nuevo, seno de teta, ya platicamos que mientras sean estribos verticales, seno de teta vale 1. Suponiendo que el concreto pueda resistir el acero por sí mismo, ¿sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, Ok, profe. es que veo que está en verde otro rectángulo. Sí, sí, le sigo, profe. Sí, prof. Ok. Suponiendo que el concreto sea capaz de resistir el cortante por sí mismo, aún así debo colocar esta cantidad mínima de acero de refuerzo transversal, que es 0.30 de la raíz de F'C por la base, por la separación entre F y Y. Este refuerzo estará formado por estribos verticales de diámetro no menor de 7.9 milímetros, número 2.5. O sea que en teoría no deberíamos estar usando alambrón como civil. No deberíamos estar usando alambrón como estribo, sin embargo lo hacemos porque generalmente se utiliza en secciones sobradas. Bien. De nuevo, les pido una disculpa porque esto debería estar en la presentación 1 y yo debería estar en mi casa dando clase, pero ninguna de las dos se logró. En general, esta es la parte de cómo calcular el acero del cortante. No los quiero dejar así nada más con que es esto y ya. Entonces, les propongo esto. Ahorita yo estoy en el colegio, no me va a dar tiempo de desplazarme hasta mi casa. Les voy a grabar una clase con un ejemplo de diseño cortante. Se las voy a subir al YouTube, a la misma lista de reproducción, les aviso. Y el lunes ya retomamos este tema al 100% y con ejemplos y ya vamos a poder diseñar una viga completa. Yo sé que les estoy quitando prácticamente una clase, pero a cambio pues les voy a subir el video y ya si salen dudas pues con confianza me van diciendo y lo vamos solucionando. De nuevo, una disculpa, no es culpa de ustedes, no me organicé bien, creo, no me dio tiempo como yo esperaba. Pero No pasa nada, profe, se entiende. A veces pasa. Profesor. ¿no les molesta no tener una clase completita, de verdad? No, Ahí mientras luego nos sube el video, no hay problema. Pues si se sube el video, no hay problema, profe. Y mañana en la mañanita lo grabo y lo subo. ¿Sale? Gracias, profe. Hasta Vale, luego. Profesor. Espero que Y no se preocupe, lo entendemos también. Gracias. Hasta luego, profe. Nos vemos, cuídense. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta- Ustedes por la comprensión, nos vemos.